Sección 1. Definición de los dos sistemas de valores. La primera sección de este estudio contrasta un fundamento basado en la mentira "ciertamente no morirás" con el fundamento bíblico de que solo recibimos vida a través de una relación con Dios. Comprender que la vida solo viene de Dios afecta profundamente nuestra autopercepción y cosmovisión. Capítulo 1. La fuente de la vida. En esta oportunidad, al iniciar, veremos los dos reinos que claramente encontramos en la palabra de Dios. Iniciamos con aquel episodio donde Jesús estuvo 40 días en el desierto en comunión con su Padre, preparándose para la gran batalla con su enemigo Satanás. Estos dos reyes chocaban ahora frente a frente. Viendo una oportunidad, Satanás vino a Cristo en un intento de frustrar su misión. La misión de Cristo era recuperar el dominio perdido que Satanás ahora reclamaba como suyo. El camino trazado por Cristo para recuperar el dominio perdido de la raza humana era el camino al Calvario. Satanás tenía urgencia para desviarlo de este camino. Y después de 2 intentos para desviar a Cristo, llegó a su última tentación. Vemos en Mateo 4, 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás llevó a Jesús en un recorrido por todos los reinos del mundo. Le mostró su gloria y su poder y le dice en efecto: sé que me quieres quitar el mundo. En vez de pasar por todos los problemas de morir en la cruz, yo tengo un mejor plan. Te lo daré todo a cambio de un pequeño favor. Es solo una pequeña cosa. Solo inclínate y adórame y puedes tenerlo todo. Pero, ¿qué estaba Satanás en realidad ofreciendo a Cristo? Jesús no quería el reino de Satanás. Él no quería su sistema de gobierno y su forma de hacer las cosas. Aparte de la petición obviamente blasfema de Satanás de que Jesús le adorara, ¿qué habría alcanzado la raza humana simplemente cambiando de amo de Satanás a Cristo? Satanás estaba ofreciendo el mundo a Cristo como bienes que cualquier rey terrenal se habría apresurado a aprovechar. Pero Cristo no estaba interesado en la acumulación de bienes como Satanás. Él quería los corazones y las mentes de hombres y mujeres conectados con el suyo. Quería restaurar un reino con un sistema de valores completamente diferente. Un sistema de relaciones completamente diferente. Vemos este mismo episodio en Lucas 4, 5 al 7. Y le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás reclamaba al mundo como sus bienes personales, algo que le hacía sentir poderoso. Pero, ¿cuál era el estado de sus bienes humanos? Esclavizados a su satánico Señor de todo, en lugar de ser hijos de Cristo el Rey. ¿Qué estaba en realidad Satanás ofreciendo a Cristo? Mientras Satanás probablemente le mostraba a Cristo los magníficos templos y palacios del mundo, yo estoy seguro de que omitió mostrarle el verdadero estado de sus súbditos,
había tratado de esconder de su vista el estado miserable de la humanidad. La destrucción, la muerte y las enfermedades que esclavizan a los cuerpos y las mentes de los hombres fueron mantenidas fuera de la vista. Nuestro Salvador rechazó por completo a Satanás, su reino y su petición blasfema, diciéndole: vete de aquí, o simplemente vete. No quiero tener nada que ver con tu sistema de gobierno. Veamos un poco más profundo de que existen dos reinos y Jesús claramente menciona de que su reino no es de este mundo. Veamos primero en Juan 18:36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. De igual manera encontramos en Juan 8:23 haciendo énfasis lo siguiente. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Refiriéndose en una conversación con los fariseos. En Mateo 16:23 nuevamente encontramos esta declaración dirigiéndose a Pedro. Pero volviéndose él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Obviamente Colosenses 3:2 diría lo siguiente: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En San Juan 6:15 encontramos esta declaración. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesús pasó por la tentación de ser coronado el rey de este mundo. Sin embargo, en la mente de las personas que rodeaban el reinado de Cristo, en la mente de las personas era que Jesús asumiera el mando en Jerusalén, que él asumiera siendo un rey terrenal, haciendo grandes destrezas o quizás haciendo una batalla contra los romanos. Sin embargo, él dice que mi reino no es de este mundo, yo no soy de aquí. Ustedes, y especialmente cuando se dirige a Pedro, le dice: tú no estás pensando en las cosas de Dios. Y él se retiraba cuando se daba cuenta que querían hacerle rey. Ahora, veamos las otras declaraciones que se refieren al otro reino. San Juan 12:31 habla acerca del reino con un nombre específico. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. El príncipe de este mundo. Juan 14:30 también dice lo siguiente: no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. San Juan 16:11. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Refiriéndose al príncipe de este mundo, Efesios 2:2 dice lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y 2 Corintios 4:4 dice lo siguiente con referencia al príncipe de este mundo: en los cuales el Dios de este mundo
Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, el Dios de este mundo. Ahora Apocalipsis 12:9 menciona acerca de este príncipe de este mundo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que este príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, es Satanás, quien fue arrojado del cielo. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y todo el mundo yace bajo el poder del maligno. El reino de este mundo es gobernado por el príncipe, el Dios de este mundo, Satanás, porque él mismo dice que se me fue entregado todo en mis manos, según que hemos leído en Lucas 4:5-7. Sin embargo, Jesús claramente y explícitamente dice: mi reino no es de este mundo, no quiero saber nada con el reino de Satanás. Así que en esta primera parte vemos que hay dos reinos claramente mencionados en la Biblia. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Sin embargo, cuando Jesús vino a este mundo, vino con una misión clara que encontramos en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Estas son las buenas noticias. Cuando Jesús vino a este mundo, vino precisamente del reino de Dios. Pero ese reino de Dios que iba a recuperar a los súbditos, en la cual el ser humano yacía bajo el reino de Satanás, no era por poder ni fuerza, sino que él mismo participaría de los sufrimientos para poder recuperar y finalmente vencer al diablo, que es el príncipe o el que tiene el poder de la muerte. Jesús es el único que podía anular al que tenía el poder de la muerte, esto es al diablo. Después de definir los dos reinos o claramente ver a través de los textos, ahora entremos un poquito a las raíces y la filosofía del reino de Satanás. De pronto Eva se encontró mirando al árbol prohibido. ¿Por qué Dios nos ha prohibido comer de este árbol?, se preguntaba. La fruta parecía muy tentadora, invitándola a acercarse. De repente escuchó una voz procedente del árbol. Satanás, viendo su oportunidad, la tienta por medio de la serpiente. Génesis 3:1-5 leemos: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con referencia a esta escena, Patriarcas y Profetas, página 35, dice: La serpiente tomó del fruto del árbol prohibido y lo puso en las manos vacilantes de Eva. Entonces le recordó sus propias palabras referentes a que Dios le había prohibido tocarlo, so pena de muerte. Le manifestó que no recibiría más daño
de comer el fruto que de tocarlo. En sus esfuerzos por defender la palabra de Dios, Eva exageró lo que Dios había dicho, y su exageración proporcionó una ventana a Satanás para destruirla. Recordemos lo que dijo Dios en Génesis 2:15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Jehová había dicho a Adán y Eva que no debían comer, pero no había dicho que no tocarían. Sin embargo, Eva dijo que ni siquiera podían tocar. Y mientras sostenía el fruto prohibido en la mano, se dio cuenta de que sus propias palabras eran infundadas. Tal vez la advertencia de Dios no era cierta tampoco. Entonces vino la frase que la dejó boquiabierta. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué le estaba diciendo Satanás realmente a Eva con esta afirmación? En el libro La Confrontación, página 13, encontramos esta reveladora cita. Aquí el padre de las mentiras hace su afirmación en contradicción directa a la expresa palabra de Dios. Satanás le aseguró a Eva que ella fue creada inmortal y que no había posibilidades de que ella muriera. El concepto de ciertamente no morirás había roto de golpe su sentido de total dependencia de su Padre Celestial. Atacó el fundamento mismo de quienes eran ellos como individuos. Confundió su sentido de identidad y por consiguiente su valía como hijos de Dios. Pues vemos en 1 Corintios 11:3 lo siguiente: pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Note la sugerencia de Satanás de que cuando ellos comieran de la fruta, de alguna forma sus ojos se abrirían a un estado de existencia más elevado. La inferencia aquí es que no solo que uno tiene poder en sí mismo, sino también que el universo material contiene objetos poderosos, los cuales una vez que uno los posee puede hacerlo aún más poderosos. En Génesis 3:4 al 5, Satanás está en una campaña evangelística a gran escala para ganar conversos a su nuevo reino utópico. Ofreció un reino que prometía poder y satisfacción a todos los que lo adopten. Este reino está basado en dos principios fundamentales. Número 1. Usted tiene vida en sí mismo que le hace totalmente independiente de cualquier benefactor o autoridad, lo cual se manifiesta en el rechazo de dicha autoridad. Pues en Romanos 1:28 al 32 encontramos esta afirmación: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Usted tiene vida en sí mismo y puedes hacer lo que te plazca. Número 2. Nuestro ambiente contiene personas, objetos y cosas que si las poseemos o nos asociamos con ellas, pueden hacernos más poderosos, más iluminados y más completos en la vida. Esto se manifiesta en una búsqueda de riquezas, poder y posesiones. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Ezequiel 28:16 hablando de Lucifer. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. También vemos en Lucas 12:8 un ejemplo. Lucas 12:18 y 19. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Otra declaración, Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas 18:24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. La búsqueda de la riqueza, el poder y las posesiones. Es importante recordar que cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol, no había en él ningún veneno inherente que les hiciera temer, pecar y rebelarse. La Biblia nos dice que la fruta era muy buena como alimento. Génesis 3:6. El veneno estaba en las palabras que Satanás le habló a Eva. El veneno consistía en los principios de su reino. Observa cómo Elena de White identifica los dos principios fundamentales del rechazo de autoridad y la búsqueda de cualquier cosa que deseamos, el deseo de los bienes. Esto encontramos en la Educación, página 25. En la fruta no había nada venenoso y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito, ir tras las cosas. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazo de su autoridad o autodeterminación, fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores y introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Eso fue lo que abrió la puerta a toda clase de mentiras y errores. Algunas personas plantean la pregunta, ¿por qué tengo que sufrir cuando Adán y Eva comieron de la fruta? Yo no comí de ese árbol. La verdad es que cada vez que dudamos de la bondad de Dios y cada vez que dudamos de su palabra y cada vez que tratamos de actuar independientemente de Dios, comemos de ese árbol. Exactamente del mismo modo que hicieron Adán y Eva, porque hemos ingerido el veneno del reino de Satanás. Así, hasta aquí vemos el origen y sobre todo el inicio y las raíces de la filosofía del reino de Satanás. ¿Cómo llega a esta tierra? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se introdujo este pensamiento, este reino de Satanás en este mundo? Recordemos los principios fundamentales del reino de Satanás es que usted tiene vida en sí mismo. Por eso le dijo a Eva, no moriréis. Tú eres independiente de cualquier benefactor o autoridad. Y número 2, que hay objetos que contienen
o personas o cosas que si las poseemos y nos asociamos con ellas, pueden hacernos más poderosos, más iluminados y más completos en la vida. Y entonces, nuestra búsqueda se enfoca en las riquezas, poder y posesiones. Estos son los principios del reino de Satanás, en las que está basado. Ahora veamos la realidad del reino de Dios, que Dios es la fuente de toda la vida. Y la idea de que podemos vivir separados de Dios puede que no sea tan extraña para muchas personas, pero la Biblia deja en claro que este tipo de pensamiento es suicida. Cuando se trata de que entendamos la fuente de la vida, la Biblia nos deja sin lugar a dudas. En 1 Corintios 8:6 leemos lo primero. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Santiago 1:17, aún mucho más claro, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Primera de Crónicas 29:14. Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Jesús diría en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Y hablando de Jesús en Colosenses 1:16 y al 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él ha existido, es decir, antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Todo lo que podemos ver o percibir, e incluso las cosas que no podemos ver, fueron creadas y ahora son sustentadas por Dios. Notemos detenidamente las palabras de la oración final: y todas las cosas en Él subsisten. El texto nos dice claramente que la fuerza de vida que viene de Dios sostiene al universo entero. Esto claramente indica que la vida no nos es dada simplemente como un paquete, sino que nos es dada en un flujo constante. Leemos en Salmo 36, 8 al 9 este principio. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abreviarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos luz. Qué importante que es este texto, dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Es Dios quien nos alimenta día a día, momento a momento, y los abrigarás del torrente de tus delicias. Este es el río de la vida que proviene del trono de Dios, porque contigo está el manantial de la vida. Fluye de Dios, quien se sienta en el trono. Él es la fuente, el manantial de donde fluye la vida. La vida no proviene de ninguna otra fuente. Esto es lo que nos dice la Biblia. De Dios y únicamente de Dios surge la vida. La Biblia nos está diciendo esto, y en tu luz veremos la luz. Este es un texto muy, pero muy importante. Quisiera que veamos un par de textos más. Apocalipsis 22:1. Encontramos esta misma declaración, tan similar. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, este río sale, y de este río recibimos la vida. Ezequiel 47, sería muy interesante leer todo el capítulo completo, pero por ahora veremos 2 versículos, y están refiriéndose al templo de Ezequiel, en donde vio en una visión
del cual fluía un río. Veamos lo que dice el versículo 7 y 9. Y volviendo yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles a un y a otro lado. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Por donde corre el río hay vida. Es muy interesante cuando vemos estas cosas. Y es clarísimo, donde hay río, las cosas están verdes, los árboles, las plantas, todo están reverberando. Ahora nos detendremos en ver algunos textos y citas con referencia a quién es la fuente de la vida con más evidencia. Vemos en Hechos 17, 24, 25 y versículo 28. Leamos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cada bocado de aire que tomamos proviene de Dios. Y cuando dice todas las cosas, realmente incluye todo. Todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, proviene de Dios. Y el versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Cómo comprendemos eso de que en Él vivimos? ¿Hay otra manera de comprenderlo que el creer que vivimos en el río? Todos estamos nadando en el río de la vida. A través de Cristo estamos en este río. Y dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. La vida proviene del Padre y a través del Hijo, y este río fluye y nadamos en Él. Cuando respiras, eso es la vida de Dios que nos es dada y que fluye del Padre hacia nosotros a través de su Hijo. Esto es lo que nos dice la verdad de la palabra de Dios. ¿Está claro? Hay una vida que fluye del Padre a través de su Hijo y fluye a nosotros, y tenemos vida mediante el Hijo. Esto es lo que nos está enseñando la Biblia. Veamos esta cita en Mensajes Selectos, tomo 1, página 346. El organismo físico del hombre está bajo la supervisión de Dios, pero no es como un reloj que se pone en marcha y debe andar por sí mismo. Late el corazón, una pulsación sigue a la otra, una inspiración sigue a la otra, pero el ser entero está bajo la supervisión de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3:9. En Dios vivimos y nos movemos y somos. Cada latido del corazón, cada aliento es la inspiración de aquel que sopló en las narices de Adán el hálito de vida, la inspiración del Dios siempre presente, el gran yo soy. Otra cita dice en La Educación, página 89 y 90. En todas las cosas creadas se ve el sello de la deidad. La naturaleza da testimonio de Dios. La mente sensible, puesta en contacto con el milagro y el misterio del universo, no puede dejar de reconocer la obra del poder infinito. La producción abundante de la tierra y el movimiento que efectúa año tras año alrededor del Sol no se deben a su energía inherente. Una mano invisible guía a los planetas en el recorrido de sus órbitas celestes. Una vida misteriosa satura toda la naturaleza. Una vida que sostiene los innumerables mundos que pueblan la inmensidad, que alienta al minúsculo insecto que flota en el céfiro estival, que dirige el vuelo de la golondrina y alimenta a los pichones de cuervos que graznan, que hace florecer el pimpollo y convierte el fruto la flor. El mismo poder que sostiene la naturaleza trabaja también en el ser humano. Las mismas leyes que guían las estrellas y al átomo rigen la vida humana.
las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de la vida al cuerpo, son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. De esa inteligencia procede toda la vida. Otra cita, La Educación, página 28. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Así como por Cristo todo ser humano tiene vida, así por su medio toda alma recibe algún rayo de luz divina. En todo corazón existe no solo poder intelectual, sino también espiritual, una facultad de discernir lo justo, un deseo de ser bueno. Fe y Obras, página 21. La creación pertenece a Dios. El Señor podría abandonarlo al hombre, detener su aliento al instante. Todo lo que el hombre es y todo lo que tiene pertenece a Dios. El mundo entero es de Dios. Las cosas que el hombre posee, sus conocimientos personales, todo lo que es valioso o brillante es dotación de Dios. Todo es obsequio suyo que ha de serle devuelto ayudando a cultivar el corazón humano. La inspiración nos dice que toda vida espiritual, mental y física fluye directamente de Dios, la fuente de la vida, porque en Él vivimos, tal como decía Hechos 17:28. Pero Satanás nos dice que es inherente a nosotros, es simplemente parte del proceso biológico que poseemos como propio. Por eso dice, ciertamente no moriréis, Génesis 3:5. Y esta mentira ahoga la fuente de vida o luz de nuestras almas. Cuando la fuente se ahoga, solo queda oscuridad y la vida muere. Más adelante discutiremos la razón por la que seguimos viviendo, pero por ahora queremos captar esta cuestión fundamental de cómo poseemos la vida. Y la pregunta es, ¿fluye de Dios o proviene de nosotros mismos? Hay muchos cristianos que intentan tomar un camino intermedio en este tema y dicen, sí, Dios hizo todo, pero es como un reloj de cuerda, lo puso en marcha y lo dejó funcionar. Es como si de alguna manera Dios hubiera hecho pilas y las hubiera colocado dentro de nosotros. La Biblia no enseña esta idea. Estamos íntimamente conectados con Él y dependemos totalmente de Él cada milisegundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día. Dios nos está suministrando activa, consciente y amorosamente la carga eléctrica que mantiene nuestros corazones latiendo. Él está inspirando, activa conscientemente nuestros procesos de pensamiento creativo y buscando activamente llenar nuestros corazones con amor, alegría, paciencia y bondad. Por difícil que esto pueda ser para muchos de nosotros, solo hemos discutido la parte física de la existencia humana. Ahora debemos considerar el aspecto mental y el aspecto espiritual. Ténganse en cuenta los siguientes textos. Colosenses 2, 2 y 3. Espero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos en amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Éxodo 31, 1, 5. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. La Biblia revela a Dios como la fuente de toda sabiduría y conocimiento, tal como vemos en Colosenses 2, 2 al 3.
y desafía el concepto de que como seres humanos podemos dar origen a la sabiduría y el conocimiento. Toda la sabiduría y todo el conocimiento provienen de Dios por medio de su Hijo Cristo. Y un ejemplo de esto se muestra en Éxodo 31, 1 al 5. Así que vemos a Dios dando a un hombre sabiduría y entendimiento en artesanía. Y es interesante que a menudo nos referimos a las personas que muestran una gran habilidad y talento como dotados. Y obviamente lo son dotados, pero son dotados por Dios. Observe esta declaración de Mensajes Selectos, tomo 3, página 356. El artista humano recibe su inteligencia de Dios y éste solo puede dar forma a su obra en cualquier ramo hasta la perfección, utilizando los materiales ya preparados para su obra. Debido a su poder finito, él no puede crear los materiales y hacerlos servir a su propósito. Si el gran diseñador celestial no se hubiera anticipado dándole las ideas que aparecieron por primera vez en su imaginación. El Señor ordena que las cosas vengan a la existencia. Él fue el primer diseñador. No depende del hombre, sino que bondadosamente pide la atención de éste y coopere con él en diseños progresivos y más elevados. Pero luego el hombre se atribuye a sí mismo toda la gloria y es exaltado por sus semejantes como un genio muy notable. No mira arriba que el hombre, no mira más arriba que el hombre. La causa primera y única es olvidada. ¿Atribuimos constantemente capacidad creativa a Dios? Transportémonos en medio de un concierto. El público queda hechizado mientras una joven talentosa pasa sus dedos arriba y abajo por el piano de cola que se alza de manera impresionante en el escenario. Hace que el piano cante literalmente el toque de la mano del maestro. Luego llega al clímax y sentimos que ha llegado el final. Le pedimos que continúe, pero la canción termina y la multitud estalla en aplausos. Asombrada por tanta elegancia y gracia combinadas con pasión e intensidad, la joven se inclina y inhala el aroma de alabanza y luego sale del escenario. Hay algo revelador en este escenario común. Cada vez que sucede algo como esto, la audiencia debería estallar en alabanza. Alabado sea Dios, de quien fluye todas las bendiciones. O algo similar. El aplauso debe estar dirigido a Dios que dio la habilidad, la sabiduría y la capacidad. El corazón del pianista debe rebosar de amor y gratitud a Dios por el don que le ha dado para utilizar, pero rara vez es así. Si realmente actuáramos de esta manera, no nos alegraríamos por el éxito, ni nos desanimaríamos por el fracaso, porque la capacidad de desempeño no se origina en nosotros, y si no se origina en nosotros, entonces no podemos atribuirnos el mérito cuando tenemos éxito, ni experimentar un débito cuando fracasamos. Esto no quiere decir que no queramos animar a alguien cuando revela los dones creativos que Dios le ha dado. El aliento es parte del proceso de bendición que Dios nos da para darnos unos a otros, pero el talento y el desempeño reales deben atribuirse a Dios como el creador de todos los dones. Aquí yace la maldición de creer la mentira de Satanás. No moriréis. Imagínese a un joven que experimenta la emoción de conducir un coche por primera vez. La emoción y el poder que se obtiene al conducir a altas velocidades se vuelven embriagadoras. El joven comienza a sentirse invencible. Cuanto más se convence de que es invencible, más confianza gana para conducir más rápido y experimentar la supuesta libertad que viene con la adrenalina y la euforia. Cuanto más esclavizado se vuelve a ese sentimiento de poder, más seguras son sus posibilidades de sufrir una falla
en la habilidad de conducir y por lo tanto una destrucción inevitable. De la misma manera, cuanto más abrazamos la mentira de nuestro invencible poder inherente, mayor será el nivel y la frecuencia del resultado destructivo cuando ocurre una falla de manejo. Pasemos al siguiente nivel. Hemos analizado las implicaciones de la dependencia física y mental, pero ¿qué pasa con la dependencia espiritual y moral de Dios? La Biblia nos dice que Dios es amor. 1 Juan 4:8. Esto nos dice que Dios es la fuente del amor. Y esta idea se amplía mucho en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Analicemos este texto por un minuto. Todos estos atributos provienen de tener el Espíritu de Dios. Esto simplemente significa que sin el Espíritu de Dios no puedes tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, etc. Imaginemos, por ejemplo, a una madre empujando a su hija en un columpio. Ambos ríen juntos y obviamente disfrutan de la compañía. El amor que esta madre siente por su hija es inspirada por Dios. El pensamiento de ser amorosa, amable y gentil con su hija no se origina en el corazón de la madre, sino en el corazón de Dios. Y luego es dado a esta madre que eligió expresarlo y se convirtió en el amor de una madre. En este sentido, no es realmente el amor de una madre, sino el amor de Dios expresado a través de la madre. Ese amor llega a ser parte de la madre porque ella responde al Espíritu de Dios y lo expresa. En el sentido más verdadero, no existe el amor de una madre por sus hijos o el amor entre marido y mujer que se origina en los corazones de hombres y mujeres. Los seres humanos no pueden crear amor, solo pueden expresar bajo la influencia de Dios. Esta idea para algunas personas parece como si acabara de atacar los fundamentos mismos de la raza humana. Por todos los millones de canciones de amor que alguna vez se han cantado y los miles de millones de promesas en el altar matrimonial de que te amo y te amaré por siempre. Ninguna de esas promesas podrá jamás cumplirse sin que Dios derrame su amor en nuestras almas receptivas. ¿Por qué tantas personas experimentan el desamor? Las personas que creen que el amor se origina en nuestra propia alma, muchas veces podemos despertar en la mañana y no estar enamorada de nuestra pareja. Él o ella comienza a dudar si su pareja es adecuada y frecuentemente empieza a buscar a alguien más que le devuelva ese sentimiento de amor. ¿Y qué diremos del hombre sincero que en sus votos matrimoniales se propuso realmente amar a su esposa para siempre y de pronto se encuentra atraído hacia otra mujer? Puede que no quiera sentirse de esta manera, pero no puede evitarlo. El amor es confundido con la lujuria y él duda acerca de su propia integridad. Entonces comienza a alejarse de su pareja porque el sentido de culpabilidad por actuar de esta manera le impide creer que él todavía puede ser amado por ella. Él pensaba que podía mantener el raudal del amor de su corazón,